Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo. Dios te bendiga abundantemente en esta mañana. Qué bendición es que esta palabra sea dulce y agradable para nuestras vidas. Qué bendición es que nuestro corazón sea receptivo a esta palabra, a este consejo que viene de parte de Dios. Porque muchas personas no quieren siquiera escuchar nada de Dios. Hermanos, devocional para hoy: el terreno en el que más se mueve Dios. Consideraba esta semana y me hacía esa pregunta: ¿cuál es el terreno en el que más se mueve Dios? Y está claro que el terreno en el que más se mueve Dios es en el terreno de lo imposible. Si usted es una persona que considera la Biblia, usted se dará cuenta que esta es una gran verdad. El terreno en el que más se mueve Dios es en el terreno de lo imposible. Si usted mira la vida de sus hermanos, la vida de sus pastores, su propia vida y todo lo que Dios ha hecho, usted se dará cuenta que es claro que el terreno en el que más se mueve Dios es en el terreno de lo imposible. Yo te lo quiero reiterar, repetir en esta mañana, para que se guarde en tu corazón, para que nunca lo olvides, para que nunca lo olvide. Decían, porque la gente siempre dice y la gente siempre supone, decían que Dios no iba a ser capaz de abrir el mar en dos. Decían que era imposible que Elías hiciera descender fuego del cielo. Decían que era imposible que David matara a Goliat. Inclusive decían que no tendría siquiera una sola oportunidad, al menos de tocarlo. Que era imposible que David matara a Goliat. Decían que era imposible que Jesucristo alimentara a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Eso dice la gente. Pero Dios se va a glorificar en aquellas circunstancias más difíciles, cuando todo parece perdido, cuando todo parece más oscuro, cuando parece que no hay nada que hacer, cuando humanamente no hay nada que hacer. Precisamente ahí es donde Dios se va a glorificar. Y consideraba también esta semana esa historia maravillosa cuando Dios resucita por medio de Jesucristo, cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Todos han escuchado la historia de Lázaro. Y muchas veces tomamos las historias de la Biblia y las pasamos. No, yo ya me conozco la historia de Lázaro. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a mirar con ojos nuevos cada historia de la Biblia, cada extracto de su palabra, para aprender más de Él. Que Dios se nos revele, que Dios nos revele palabra. Que Dios nos revele palabra de vida para la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que Lázaro era un hombre que vivía en una aldea llamada Betania. Y estaba muy enfermo. ¿Y qué es lo primero que hacen las hermanas de Lázaro, Marta y María, cuando él está enfermo? Mandan a llamar a Jesucristo y le mandan un mensaje muy particular que a mí me llamó la atención. El que tú amas está enfermo. Todos deberíamos quedarnos con eso. El que tú amas está enfermo. ¿Será que Dios te ama a ti? ¿Será que Dios me ama a mí? Yo estoy completamente seguro que Dios me ama. Y tienes que tener la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios te ama. Y si Dios te ama, ¿cómo es posible que dudemos de que Él ya tiene resuelta nuestra situación? Que Él ya viene en camino a ayudarnos. Que Él no se ha olvidado de nosotros. Jeremías, en el capítulo 31 más o menos, capítulo 31, versículo 3, dice: con amor eterno te he amado. Él dice: Jehová me ha dicho, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y en otras versiones dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto cada día cada día hago lo posible por acercarte más y más y más a mí. Y el salmista también le decía a Dios: el amor de Dios es una fuente inagotable. El amor de Dios nunca se acaba, nunca se agota. ¿Por qué dudar del amor de Dios? Dios se va a glorificar cuando todo parezca perdido, cuando las personas se burlen de ti, cuando la gente diga que eres un fracasado, cuando la gente diga que no hay más oportunidad para tu vida. Si crees, si tienes confianza y si tienes fe, Dios se va a glorificar en ese punto de tu vida. Dios se va a glorificar. ¿Por qué Dios no fue? ¿Por qué Jesucristo no fue y sanó a Lázaro cuando estaba enfermo?
Jesucristo pudo haber ido cuando Lázaro estaba enfermo y simplemente tocarlo con sus manos de poder, simplemente lanzar la palabra de donde estaba, que esa palabra llegara a Betania y que Lázaro estuviera sano, pero no, Jesucristo dejó que pasara un tiempo para glorificarse con poder en el momento más difícil, en el terreno más difícil, en la circunstancia más difícil, en el momento más oscuro. Y le dice estas palabras que se quedan grabadas en mi vida y deberían quedarse grabadas en la vida de todo creyente, de todo hombre de Dios. Le dijo a Marta, y le dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, vas a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Si le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Y Jesucristo le agradece al Padre en ese mismo texto, en ese libro maravilloso, le agradece al Padre y le dice, yo sé que tú siempre me escuchas. Y podía decir estas palabras tan hermosas, yo sé que siempre me escuchas. Podía decir estas palabras tan hermosas, porque tenía intimidad con Dios, tenía una relación hermosa con su Padre. Yo sé que siempre me escuchas, siempre, siempre tú me escuchas. ¿Podemos decir nosotros eso? Yo sé, Señor, que tú siempre me escuchas. Claro que Dios nos escucha, pero decirlo con la certeza que lo dijo Jesucristo, un hombre, un varón perfecto, alejado del mal, un varón maravilloso, un varón sin pecado, que pasaba inclusive toda una noche orando. ¿Podemos decir nosotros eso de Dios? Yo sé que siempre me escuchas. Dios siempre nos va a escuchar, pero solamente va a escuchar a aquellos hombres que tienen una fe inquebrantable. Solamente va a escuchar a aquellos hombres que creen que en la circunstancia más oscura, que en la circunstancia más adversa, cuando todo parezca perdido, Dios se va a glorificar, porque el terreno en el que más trabaja nuestro Creador, el terreno en el que más trabaja Dios, es en el terreno de lo imposible. Cuando la gente diga que no hay nada que hacer, tú le vas a creer a Dios y tú vas a decir, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, porque no hay nada imposible para ti, no hay nada imposible para el Dios vivo, no hay nada imposible para aquel que es desde siempre y para siempre. Que Dios te bendiga, mi hermano que me escuchas en esta mañana. Que Dios bendiga a todos mis hermanos en mi congregación Iglesia de Vida para las Naciones. Hasta pronto, mis hermanos, y los amamos en el amor del Señor.